Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema de carácter histórico, pero que es ilustrativo acerca de nuestra misión como iglesia en este final de los tiempos. Pues así como los apóstoles fueron investidos en el día del Pentecostés con el poder del Espíritu Santo para anunciar a Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, así también en este tiempo, nuestra iglesia deberá ser investida con el poder de Dios para poder anunciar a todas las naciones de la tierra a Cristo Jesús como el Redentor del mundo. Pues así como los apóstoles, hemos sido llamados a pertenecer al pueblo de Dios con el propósito de participar en la gran tarea de iluminar a las naciones de la tierra con la luz del Evangelio, de tal manera que el mundo no solamente conozca a Dios, sino que además puedan convertirse de sus pecados a la santidad de los justos que esperan con fe la aparición de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Amoroso y piadoso Padre Celestial que moras en los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este importante relato que nos habla acerca de tu iglesia en la época de los apóstoles, y que como sabemos, ellos pudieron anunciar al mundo la verdad de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a comprender este hermoso estudio, pues queremos ser fieles siervos de tu santa causa. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, nuestra lección se titula La Iglesia Primitiva, título que resume el objeto del presente estudio, que es relatarnos las experiencias de los apóstoles de Cristo, quienes ayudados por el Espíritu Santo pudieron dar a conocer al mundo de su tiempo a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento extraído de la página 58 del libro Los Hechos de los Apóstoles, en donde Ellen White nos dice que solamente a aquellos que quieran promover el mensaje del Evangelio al mundo por amor serán provistos del poder del Espíritu Santo. Habrán apartado sus afectos por las cosas del mundo y estarán dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio de Cristo. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué se informa acerca de los acontecimientos en la iglesia primitiva en los días posteriores a la ascensión de Jesús y cuántas personas participaron en estas benditas reuniones? Bien, el registro bíblico en Hechos 1, versos del 12 al 15 nos informa que luego de la ascensión de Cristo, los apóstoles y demás seguidores de Jesús, siguiendo el mandato del Señor, se volvieron a Jerusalén, al lugar conocido como el Aposento Alto, a donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote, y Judas hermano de Jacobo. Y todos se mantenían unidos, unánimes en oración, junto a la madre y hermanos de Jesús y de las demás mujeres que seguían a Cristo, siendo entre todos ellos en un número de 120 personas las que allí se reunían. Y hacían todo esto porque esperaban el cumplimiento de la promesa hecha antes por el Señor, de que recibirían poder de lo alto para ser testigos o pregoneros de Cristo, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el gran motivo que los animaba para estar reunidos en unidad cristiana allá en el Aposento Alto. Al respecto, en la página 22 del tomo 8 del libro Testimonios para la Iglesia, Ellen White nos dice que en obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos se congregaron en Jerusalén para aguardar el cumplimiento de la promesa de Dios, y allí pasaron 10 días que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón, y desecharon de entre sí todas las divergencias o desacuerdos existentes que los separaban, y de manera unánime se acercaron unos a otros en compañerismo cristiano, y además se mantenían en perseverante oración. Esta actitud fue la condición necesaria
para recibir el Espíritu Santo. Por eso es importante que haya también entre nosotros esta unidad y oración perseverante, pues de lo contrario no podrá descender sobre nosotros el poder del Señor. Bien, dicho esto, sigamos desarrollando las preguntas de nuestra interesante lección. Pregunta número 2. ¿A qué condición maravillosa llegaron después de días de oración y súplica? ¿Y qué sucederá en el pueblo de Dios cuando también oremos y supliquemos por sus bendiciones? Bien, luego de estar 10 días juntos en oración y súplicas fervientes, los apóstoles y demás seguidores de Jesús que se hallaban reunidos en el aposento alto, llegaron a la maravillosa condición de la perfecta unidad en la fe, pues todos eran de una misma mente y de un mismo sentir, ya que ahora había en ellos una perfecta unidad, y esta unidad se alcanzó en el día del Pentecostés. Así está registrado en Hechos 2:1. El gran objetivo de predicar a Cristo, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, era lo que los unía. Y esta perfecta unidad de la iglesia primitiva debe ser para nosotros una gran lección, pues son justamente nuestras divergencias y malos entendidos lo que impide primeramente nuestra unidad como hermanos de iglesia, y en segundo lugar, que Dios nos pueda proveer de todo su poder para ser testigos suyos en este mundo que se acerca a su final. Recordemos el anhelo de Cristo en San Juan 17, 21 y 23, que nos dice: que seamos uno solo para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios. Así de importante es pues la unidad de la iglesia, hermanos. El mundo no creerá en Cristo si es que no conseguimos previamente entre nosotros la unidad. Por tanto, procuremos de poner nuestros desacuerdos y busquemos la unidad a través del buen vínculo del amor. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué sucederá hoy en el pueblo de Dios cuando también oremos y supliquemos por sus bendiciones? Bien, si seguimos el mismo camino que siguieron los apóstoles, deponiendo nuestras diferencias para buscar la perfecta unidad a través del buen vínculo del amor, entonces Dios podrá investirnos de su poder para ser sus testigos en toda la tierra. Es justamente esta labor de llevar el Evangelio por todas las naciones del mundo lo que está pendiente de realizar, y Dios quiere otorgarnos su ayuda, es decir, el poder de su Santo Espíritu, para poder llevar a cabo esta labor, ya que la humanidad no conoce a Dios ni a Cristo, y necesita convertirse de sus pecados a la justicia de los santos para poder esperar de pie al Señor Jesús en su segunda venida. Al respecto, en la página 506 del libro El Evangelismo, Ellen White nos dice que los discípulos habían logrado la perfecta unidad y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado, y esta fue la condición para que el Espíritu fuera derramado sobre ellos. Eran pues de un solo sentir. Todas las diferencias habían sido puestas a un lado, y lo mismo deberá suceder con nosotros hoy si es que queremos ser misioneros de Jesús en el mundo entero. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué promesa se cumplió entonces? ¿Y qué experimentaron los creyentes cuando el Espíritu Santo fue derramado con gran poder? La promesa que se cumplió entonces, luego de estar 10 días juntos en unidad y oración, fue la venida del Espíritu Santo, pues todos los discípulos recibieron el poder de Dios para estar capacitados para ser sus testigos en todo el mundo, empezando desde Jerusalén. Al respecto, la Escritura nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos se hallaban reunidos en el aposento alto, y de repente vino sobre ellos un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, es decir, sobre todos los 120 discípulos que estaban allí presentes en el aposento alto, y todos ellos comenzaron a hablar en lenguas, es decir, en diferentes idiomas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto era necesario que ocurriese, pues debían comunicar el Evangelio por todo lugar, en distintos idiomas. Así está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, y versos del 2 al 4. Y en esto consistía la promesa de que recibirían poder para ser testigos de Jesús, pues fueron investidos de poder de lo alto para predicar a Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como veremos luego, muchos judíos se convirtieron ante el potente mensaje que predicaron los apóstoles. Al respecto, Ellen White nos comenta que fueron 10 días de preparación en la que los discípulos depusieron todas sus diferencias y de corazón sincero se consagraron a Dios, de tal manera que quedaron habilitados para recibir el Espíritu Santo. Era así como Dios los bendecía con la mayor de sus bendiciones. Así está escrito en la página 506 del libro El Evangelismo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Cuando el Espíritu Santo tomó posesión de los discípulos, ¿qué resultó de su predicación a las multitudes presentes en Jerusalén para el día de la fiesta del Pentecostés? Bien, cuando el Espíritu de Dios tomó posesión de los discípulos, ellos fueron habilitados con los dones necesarios para predicar con efectividad y denuedo el Evangelio que Cristo les había enseñado durante su ministerio terrenal. Es decir, ellos fueron capacitados con el poder de Dios en aquel día del Pentecostés para ser sus testigos en Jerusalén. Es por eso que salieron todos ellos del aposento alto y empezaron a predicar con gran denuedo a Cristo Jesús. Y nos dice la Escritura que multitudes recibieron con gozo la palabra traída por los apóstoles y se convirtieron de sus pecados, pues en ese día del Pentecostés fueron bautizados allá en Jerusalén como 3,000 personas que creyeron en el Señor, y así fueron añadidos al pueblo de Dios. Es decir, de ser tan solo 120 personas, ahora pasaban a ser más de 3,000, y eso que recién estaban empezando su ministerio. Así está escrito en Hechos 2:41, que nos dice: los que con gozo recibieron la palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Pues Dios ayudaba a los discípulos, de tal manera que ellos predicaban con gran fervor y denuedo acerca de Jesús, a quien los judíos habían crucificado, y multitudes se convencían de que esto era así. Y todo esto se conseguía en medio de una férrea y fiera oposición de parte de las autoridades judías. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió en la vida diaria de los creyentes en las siguientes semanas? ¿Y qué cree que sucederá cuando la misma humildad de corazón, unidad bajo el Espíritu Santo y devoción a Dios y a su reino se vean entre su pueblo justo antes de la venida de Jesús? Bien, tenemos aquí un interesante relato acerca de la amistad y amor cristianos que se desarrollaban en la iglesia primitiva. En el pasaje de Hechos 2, versos 42 al 47, la Escritura nos dice que reinaba entre los hermanos de la iglesia primitiva un espíritu de amistad, de amor y de unidad, pues todos eran de un mismo sentir, y esto a pesar de ser muy numerosos. También reinaba entre ellos la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles y de temor a Dios quiere decir, pues guardaban sus mandamientos. Tampoco había entre ellos divisiones, pues todos ellos eran de un mismo corazón, o de una misma mente, y ninguno decía ser dueño de tal o cual cosa, pues todo lo tenían en común, es decir, compartían lo que tenían, valga la redundancia, y sus bienes lo traían a los pies de los apóstoles, y así entre ellos no había ninguna necesidad. Y es por eso que Dios los bendecía, otorgándoles su Santo Espíritu. Asombrosa descripción de la unidad de la iglesia primitiva, hermanos. Unidad que nos debe hacer reflexionar, pues esta es la condición que debemos de alcanzar
para poder ser receptores del Espíritu Santo en su fase final de lluvia tardía. Si alcanzamos esta unidad como iglesia, entonces Dios nos bendecirá con el don de su Santo Espíritu, don que nos capacitará para predicar el hermoso evangelio de la salvación en toda la tierra, y así el mundo pueda convertirse de sus pecados a la santidad de los justos que esperan de pie a Cristo en su segunda venida. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. Cuando la armonía, el compañerismo, la generosidad y el testimonio vivo caracterizaron la vida de la iglesia primitiva, ¿qué gran bendición concedió el Señor? La gran bendición que el Señor concedió a sus discípulos fue el don de su Espíritu Santo, el Consolador que los capacitaba para ser sus testigos en Jerusalén en primer lugar y luego en toda la tierra. Al respecto, la Escritura nos dice que ante la perfecta unidad de la iglesia primitiva, el Señor seguía ayudando a su iglesia y a sus siervos los apóstoles, quienes predicaban con denuedo a Cristo, aquel crucificado por los judíos, y se añadían más personas a la iglesia allá en Jerusalén, pues muchos creían en el Señor. Y aquel día, los que creyeron ante el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón eran como 5.000 varones, es decir, sin contar a las mujeres. Entonces seguramente el número total de los que creyeron fueron muchos más. Así está escrito en Hechos 4:4, que nos dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Dios había otorgado a su iglesia el don de su Espíritu Santo, y es por eso que sus apóstoles y sus discípulos en general estaban capacitados para ser sus testigos allá en Jerusalén, pero luego lo serían por todo lugar del mundo. En otras palabras, hermanos, sin el don del Espíritu Santo no podremos predicar con efectividad el Evangelio de Jesús, pues no estaremos en capacidad de hacerlo. Roguemos pues entonces al Señor para que nos provea de su Santo Espíritu, y así podamos también ser sus testigos en toda la tierra. Recordemos que el mundo aún no conoce el verdadero Evangelio que los lleve a abandonar sus pecados y se conviertan de su maldad en personas que obren justicia, para poder esperar de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. En la página 22 de la revista Review and Herald del 22 de abril de 1890, Ellen White nos dice que Dios quiere que sus testigos presenten lo genuino en contraste con lo falso. Hubo muchos convertidos bajo la predicación de Pedro. Te sorprenderá que el número de los que creyeron fueron unos 5.000. La semilla que Cristo había estado sembrando mientras estaba en la tierra brotó. Muchos esperaban que este testimonio dado por Dios viniera de los discípulos en referencia a Cristo y su resurrección, y creyeron cuando lo oyeron, porque revivió el testimonio que habían antes escuchado de labios de Jesús. Y es por eso que se posicionaron entre las filas de los que creían en el Evangelio de Cristo. Interesante explicación que nos provee la mensajera del Señor. Ahora pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. A pesar de que la iglesia creció en una gran multitud, ¿qué espíritu reinaba? ¿Y qué sucedió con el mensaje predicado? Bien, la Escritura nos dice que el espíritu que reinaba entre los hermanos de la iglesia primitiva era de perfecta unidad, pues eran de una misma alma y de un mismo corazón, y esto a pesar de ser muy numerosos. No había pues entre ellos divisiones o discordancias, ya que todos eran de un mismo sentir, y ninguno decía ser dueño de tal o cual cosa, pues todo lo tenían en común, es decir, compartían lo que tenían, valga la redundancia, y sus bienes lo traían a los pies de los apóstoles, y así no había entre ellos ninguna necesidad. Y es por eso que el Señor derramaba sobre todos ellos su Santo Espíritu. Increíble relato de unidad de la iglesia primitiva, hermanos, unidad que nos debe hacer reflexionar. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué sucedió con el mensaje predicado?
Bien, la Escritura nos dice que multitudes creían en el mensaje predicado por los apóstoles. Las evidencias de su unidad, amistad, fervor y denuedo con que predicaban a Cristo hacía que muchos creyeran en el Señor y se convirtieran de su maldad a la justicia de los santos que esperan a Cristo en su segunda venida. Así de exitosa era la experiencia de la iglesia primitiva, hermanos, lo cual es ilustrativo acerca de nuestra misión como iglesia en este final de los tiempos. Pues así como los apóstoles fueron investidos en el día de Pentecostés con el poder del Espíritu Santo para anunciar a Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, así también en este tiempo nuestra iglesia, es decir, nosotros, deberemos ser investidos con el poder de Dios para anunciar a Cristo a todas las naciones de la tierra. Pero para ello necesitamos de la unidad y el compañerismo cristiano, así como del fervor por la causa de Dios. Solo así podremos tener éxito en la tarea de iluminar a las naciones de la tierra con la luz del Evangelio. Recordemos que Dios dará su espíritu a aquellos que claman con fervor, pero para emplearlo para su causa de evangelizar a las naciones. Sin esta actitud o propósito, no nos será dado el poder del Espíritu Santo. Recordemos aquella afirmación registrada en la página 70 del libro El Ministerio de Curación, en donde Ellen White nos dice, hablando de la mujer samaritana, que cada verdadero discípulo de Cristo nace en el reino de Dios como un misionero. Que este sea nuestro anhelo y nuestro sentir. Es mi deseo para mí y para todos ustedes, apreciados hermanos y amigos. Que el Señor os guarde. Hasta la próxima.